Bueno, vamos a analizar la Guerra Fría, vamos a ver algunos conceptos y algunas ideas que surgen en este periodo que se desarrolló entre 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, y concluye en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Para ello, bueno, vamos a compartir un PowerPoint. Bueno. El concepto de Guerra Fría es un concepto ideado por George Orwell, y en este periodo que les señalaba, entre 1945 y 1989, ocurre un enfrentamiento entre las dos grandes potencias que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias se definen como líderes mundiales en esta época y empiezan a competir por el avance sobre el resto del mundo de sus ideas y conceptos políticos y económicos. Algunos historiadores revisionistas y otros historiadores post-revisionistas de la escuela de Harvard, entienden que en realidad fue una actitud de la Unión Soviética para defenderse del avance del capitalismo y de la política agresiva que tenía los Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Por el contrario, otros historiadores entienden que la Unión Soviética se estaba defendiendo del avance de los Estados Unidos sobre el territorio soviético. Lo cierto es que en 1945, en esta época, George Kennan, que era el embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética, propone establecer una política de contención para evitar que el resto de los países adhiera a la ideología comunista y a la política a la política centralista y dirigista que propone el comunismo. Tomando esta idea de George Kennan, Harry Truman comienza a dar apoyo económico a los pueblos que no caían dentro de la órbita de la Unión Soviética, y se establece así lo que se conoce como el Plan Marshall, que era dar asistencia económica a aquellos países que habían sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. También de esta idea de contención surge lo que se conoce como la cortina de hierro, que era una línea imaginaria. Si no existía la cortina como un muro, como hoy podemos ver entre Estados Unidos y México, entre Israel y Palestina. No hay un muro, digamos, concreto, montado artificialmente, sino que era una línea imaginaria que iba desde Stettin, en el mar Báltico, hasta el mar Adriático, ahí al sur de Bulgaria, como lo vemos en el mapa, y mostraba de un lado los países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, y los que están coloreados en celeste, que son los países que estaban bajo la órbita de los Estados Unidos, que tenían como economía el capitalismo, que luego van a participar en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que va a ser un tratado ofensivo y defensivo, es decir, aquellos países que integraran este tratado iban a recibir la ayuda militar en caso de ser invadidos por la Unión Soviética. A su vez, frente a este tratado, la Unión Soviética firma el Pacto de Varsovia con sus países aliados,
con las mismas características, con lo cual esto también de alguna manera endurece la postura de ambos bloques. Ustedes van a ver que en este mapa se encuentra Yugoslavia, que es un país que si bien estaba muy cerquita, geográficamente integraba, estaba entre Albania, Bulgaria, Rumania y Hungría, eh, se mantuvo aislado del conflicto. Yugoslavia, como vamos a ver oportunamente, tuvo un gobierno en principio más independiente, y con más libertades que el de la Unión Soviética, y después tuvo un gobierno dictatorial que de alguna manera estuvo más cerca de la Unión Soviética que el bloque capitalista. Bien. Es así que, bueno, de alguna manera esta Guerra Fría, que no significó un enfrentamiento armado, sino una época de tensión, eh, hubo enfrentamientos armados, pero no concretamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que esos enfrentamientos se trasladaron a otros lugares del mundo, a Corea y Vietnam. Ahí sí la Guerra Fría se convirtió en una guerra concreta, donde los países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, intervinieron por un bando u otro en el territorio de Corea en su momento y en el de Vietnam luego. Bien, en este mapa podemos ver la influencia que tuvieron los dos bloques, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos en el resto del mundo. Si ustedes observan, prácticamente estaban equiparados, ¿no?, en países y en influencia fuera de su propio territorio. Bien. ¿Cuáles eran entonces las características del Occidente capitalista y la Unión Soviética o el bloque comunista? En el Occidente capitalista, luego de la Segunda Guerra Mundial y como modelo económico para lograr el desarrollo de los países devastados, incluso también dentro de los Estados Unidos, se aplica el estado de bienestar, que es una economía de libre mercado, pero con una mínima intervención estatal, sobre todo en los aspectos sociales. Significaba una ayuda económica a la gente que se había quedado sin trabajo, una asistencia también social en cuanto a la medicina, a la educación, a la ancianidad. El occidente capitalista, desde lo político, tenía regímenes parlamentarios y también se caracterizaba por la libertad política. La Unión Soviética o bloque comunista tenía una economía centralizada y planificada, es decir, desde el Estado se dirigía la economía y planificada significaba que la economía iba a tener se iba a enfocar en el desarrollo de determinados sectores por etapas, con planes quinquenales en algunos casos, o directamente por instrucciones concretas por parte del Estado. El comunismo significa una dictadura de partido único, no existe la democracia, sino que hoy, por ejemplo, podemos hablar de comunismo, de un caso de país totalmente comunista, es decir, en el comunismo clásico, tradicional, Corea del Norte, que debe ser el único país que sobrevive con un comunismo al estilo de la Unión Soviética o estalinista. Y obviamente esto también significaba las libertades civiles y políticas restringidas. Concretando, ¿qué fue lo que causó la Guerra Fría? Como señalé al principio, la Unión Soviética proponía imponer su ideología a través del mundo,
Estados Unidos también. Luego aparece la ayuda a través del Plan Marshall, cuyo objetivo era la contención económica a los países capitalistas para que restablecieran y mejoraran sus economías destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual también la Unión Soviética también, de alguna manera, contuvo a los países que le eran aliados. Y también, como mencioné anteriormente, el surgimiento de estos dos grandes pactos o alianzas entre el bloque capitalista y sus países satélites y el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética y sus países satélites. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte y del Pacto de Varsovia. Y estas posturas revisionistas, de alguna manera, de justificar a uno y otro bloque. En cuanto a las consecuencias que tuvo la Guerra Fría para el mundo, y que vamos a ir viendo de manera independiente, fue el proceso de descolonización de África y Asia, dado que las potencias europeas, al perder y al intervenir en la guerra, significó esto una digamos, pérdida de sus territorios coloniales. La grave situación económica en la que quedan inmersas después de la Segunda Guerra Mundial impide que pudieran mantener los territorios coloniales en ultramar o fuera de sus propios continentes. También se produce lo que vamos a ver también luego en forma independiente, la carrera de armas y la carrera espacial. La carrera de armas ya algo habrán visto o hemos conversado el año pasado, como también, digamos, antesala de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Acá, en cambio, la carrera espacial y de armas viene después de la Segunda Guerra Mundial, es una consecuencia. La Primera Guerra Mundial fue una causa de la Primera Guerra Mundial, la carrera armamentística. En la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia. Y los conflictos propiamente dichos, armados, guerra concreta en los territorios de Corea y Vietnam. Bueno, y con esto terminamos la explicación de la Guerra Fría. Gracias, chicos, por su atención.